Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos como siempre en semana con los invitados que son noticia. Y definitivamente Francia Márquez se ha convertido no solo en el fenómeno político de las elecciones del 13 de marzo, sino en noticia. Es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y otras cositas más. Francia, bienvenida a Semana. Hola, buenos días Vicky, un saludo a toda Colombia, a las mujeres de ese país y por supuesto a toda la audiencia de Semana. Gracias por esta entrevista. ¿Le puedo decir que lo lograron? Bueno, todavía no lo hemos logrado, lo logramos el 29, sí, el 29 de mayo que ganemos la presidencia de Colombia y Colombia va a tener la oportunidad de tener a una mujer sí, que representa a los nadies, a las nadies de este país, a una mujer afrodescendiente que yo creo que representa al 52% de la población y es a las mujeres colombianas, berracas, luchadoras, guerreras, pero con mucho amor que están en todo el país. Si usted y Petro ganan las elecciones, se ganan la presidencia y la vicepresidencia, usted sería la segunda mujer vicepresidenta de Colombia. ¿Cuál sería su diferencia con Marta Lucía Ramírez en su gestión? Bueno, Vicky, yo creo que yo soy una mujer y como lo he venido haciendo, una mujer que viene luchando por los derechos de la dignidad humana, por garantizar los derechos a la gente, a los pueblos étnicos históricamente excluidos, afrodescendientes, raizales palenqueros, pueblos indígenas, pero también una mujer que me reconozco feminista, ¿sí? A diferencia de Marta Lucía, una mujer, la primera mujer vicepresidenta de nuestro país, pues que bien por su condición de mujer, pero que no lleva una agenda de reivindicaciones que necesitamos las mujeres en este país, patriarcal, racista y clasista. Es una agenda de transformación en favor de la dignidad humana, en favor de la vida, de la justicia social y sobre todo en favor de la paz. Marta Lucía es parte de un gobierno que contribuyó a hacer trizas las posibilidades de la paz, ¿sí? Y hoy la gente lo está sufriendo en los territorios. Es decir, que a usted no le gusta la gestión de Marta Lucía Ramírez. Sí, creo que saludé que hubiera llegado por primera vez una mujer a la vicepresidencia, su presencia como mujer. Creímos nosotras que era muy importante en términos de colocar en espacios de representación a una expresión de la sociedad que nunca ha estado y es las mujeres, pero no es suficiente con ser mujer. ¿Sí? Si no asumimos la agenda de transformación de las violencias sociales, sexuales y de género, de las violencias sociales que vive la población y sobre todo de justicia ambiental, también de justicia ecológica, si no asumimos una agenda antirracista, como dice una profesora que quiero mucho, Aurora Vergara, no es suficiente con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Entonces no es suficiente con decir yo no soy machista, sino que hay que ser antipatriarcal. Es decir, para salir del tema de Marta Lucía Ramírez, que usted cree que ella no ha hecho adecuadamente su papel de vicepresidenta, para salir del tema de Marta Lucía Ramírez. Pues lo que creo es que las mujeres colombianas esperábamos más de ella. Sí, esperábamos que empoderara mucho más a las mujeres de este país, a las niñas, a los niños, que inspirara mucho más a nosotras a decir vale la pena la participación. Sin embargo, pues eso no es lo que hemos visto. Sí, hemos visto distintos movimientos de mujeres decir ella no nos representa. Y no nos representa es porque la gente siente, las mujeres sienten que ella no está asumiendo sus luchas, sus agendas. Mire, Francia, usted llega esta mañana a esta entrevista con un chicharrón grandote. Y el chicharrón grandote se llama César Gaviria, que ayer, después de que anunciaron su vicepresidencia como fórmula vicepresidencial, el expresidente César Gaviria sacó un comunicado y se refirió a usted con nombre propio, dijo que usted había hecho unos comentarios groseros
y que esto impedía completamente cualquier diálogo con el pacto histórico Gustavo Petro. ¿Qué piensa de esa reacción de César Gaviria? Bueno, lo que pienso en primer lugar como mujer y como mujer afrodescendiente es que cuando Gaviria cataloga mi intervención como una intervención grosera, es parte de lo que yo ya he visto en este país y es parte del patriarcado, ¿sí? Que deslegitima la voz de las mujeres, señalándoles de ser groseras, de ser altaneras, ¿sí? De no estar bien puesticas en su lugar, ¿sí? Eso es parte de lo que hay que deconstruir, ¿sí? Yo siento que haber dicho que Gaviria representa al neoliberalismo en este país, eso no es una grosería y tampoco es una mentira, eso es una realidad. Y no lo dice Francia, lo dice Colombia, lo dice la gente que siente que pues quienes han gobernado, dentro de ellos Gaviria no les ha garantizado sus derechos. Aquí la mayoría de la gente está sin condiciones de acceso a salud de calidad, sin condiciones de acceso a agua potable, a saneamiento básico, a educación. Aquí hay una población mayoritaria de la sociedad colombiana aguantando hambre, ¿sí? Porque aquí se desfinanció el fortalecimiento de la producción agrícola, aquí se desfinanció incluso la industria colombiana, aquí se han quebrado las empresas colombianas. Aquí el sector clase media no es que la tenga fácil. Todos los días están pensando en el pago de los impuestos, en el pago del carro, en el pago del arriendo, en el pago de los servicios. La gente no está viviendo sabroso en Colombia. La gente está viviendo unas situaciones de incertidumbre que no solamente es para la clase baja, sino la clase media también está sufriendo. Aquí se han quebrado las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas se han quebrado, que son las que generan empleo en últimas, ¿sí? Entonces, lo que dijo el señor Gaviria ayer, pues para mí me parece que es una excusa para una decisión que él ya había tomado, y era la decisión de seguir como en 2018, que escogió irse, ¿sí?, al gobierno que decidió hacer trizas La Paz, y es lo mismo que está haciendo ahora, escogiendo a Federico Gutiérrez, reconocido hoy no solo por nosotros, sino por el país como el candidato del uribismo. Entonces ahí usted me da un abanico de posibilidades para hacerle algunas preguntas. Uno, entonces usted no está arrepentida por lo que le dijo a César Gaviria. Bueno, arrepentirme. Yo soy una mujer que digo las cosas como las pienso, Vicky, y este país me conoce por eso. Siempre he dicho las cosas de frente. Y yo no soy una mujer de cálculos políticos. Yo digo las cosas que considero que son verdad. No, ¿y por qué tengo que arrepentirme? No tengo por qué arrepentirme. Yo creo que al contrario, ¿sí? Si Gaviria de verdad quiere demostrarle a este país que no es más de lo mismo, pues le toca, ¿sí?, demostrarlo con hechos. Y entonces, bueno, eso significa estar dispuesto al diálogo. Cuando él dice, no estoy dispuesto al diálogo y me voy para allá, para el más de lo mismo, porque Fico, en representación del uribismo que hemos tenido 20 años en este país, representa más de lo mismo. Cuando él dice, no voy a dialogar con los que dicen que son la alternativa, aunque sea por decirlo, pero escojo entonces irme para el otro lado, a mí lo que está haciendo Gaviria es usándome un trampolín para una decisión que ya había tomado hace rato. Y su decisión era irse al uribismo. Pero entonces usted cree que la carta de ayer no es que estuviera ofendido por lo que usted dijo, sino que él usó eso como una excusa, como usted lo dice. Sin dudas, sí, y se lo sostengo. Usó eso como una excusa me usó a mí como una excusa a partir de lo que hice para una decisión que él ya había tomado. Y era su decisión de seguir en un partido político, en una apuesta política que representa más de lo mismo. Usted también me dice aquí algo que me parece importante. Pero antes déjeme preguntarle lo siguiente. En la carta, César Gaviria dice que él le había advertido a Gustavo Petro que usted no podía volver a decirle cosas feas. Palabras más, palabras menos. Usted ya había expresado que usted no estaba de acuerdo con la llegada de César Gaviria al pacto histórico y usted tiene sus razones. ¿A usted le dijo algo Gustavo Petro de esa llamada que tuvo, esa conversación que tuvo con Gaviria?
No, Vicky, yo tengo mi autonomía como mujer, ¿sí? Y yo sí creo que Petro me ha respetado siempre, ¿sí? Y me ha valorado. Y si hoy me coloca en ese lugar importante de la representación política de este país, es por mi autonomía, para hacer mis planteamientos. ¿Sí? Yo no estoy diciendo nada que no sea mentira. Este país está aguantando hambre. ¿Sí? La juventud no se siente segura ni protegida. La juventud no se siente que tiene garantía de derechos. Las mamás en este país, ¿sí?, que hemos parido, tenemos miedo que nuestros hijos vayan a la calle porque hay inseguridad, ¿sí? Pero ¿cuánta gente está muriendo de hambre? Estamos importando gran parte de los alimentos que nos comemos, más del 70%, ¿sí? En un país tan rico para producir, en un país con tanta biodiversidad. ¿Por qué no fortalecimos la industria nacional? ¿Por qué no fortalecimos la producción agroecológica, agrícola en nuestro país? ¿Sí? ¿Por qué no fortalecimos el acceso a la educación para todos los colombianos y colombianas? Porque hay gente muriéndose en los hospitales por falta de atención en salud. Esas son las evidencias de un modelo neoliberal fallido, ¿sí? ¿Por qué hemos seguido sumidos a la violencia y al conflicto armado? ¿Por qué no fuimos capaces de parar y detener este desangramiento? Es Pero eso lo que yo estoy cuestionando, ¿sí? Francia, Yo no pero estoy cuestionando otra cosa. te había dicho algo más profundo y se lo voy a decir en un debate que tuvimos antes de las elecciones con todo el pacto histórico en Semana y El Tiempo. Usted dijo textualmente: un pacto con César Gaviria es una nueva repartija del Estado. En eso también se sostiene, y explíquenos eso. ¿Por qué piensa eso? Bueno, yo lo escuché en el gobierno pasado a él mismo diciendo que se habían repartido. En el gobierno de Duque habían repartido el gobierno. Sí, eso no lo dije yo, él mismo lo dijo. La pregunta es si en esta apuesta también está por la repartidera o está por un cambio. Mire que estoy aquí mirando textualmente. Yo creo que el país está cansado de la corrupción y quieren un cambio real. Un pacto con Gaviria significa más de lo mismo, porque él es parte de quienes han llevado al país a vivir en la crisis que estamos viviendo, la hambruna y la corrupción. Digamos que usted ha sido muy categórica y dice: el problema es pactar para repartirse el Estado y seguir en la misma lógica de quienes han obtenido sus privilegios en el detrimento de los derechos de los colombianos. Mejor dicho, a usted César Gaviria no le gusta, pero ni cinco. Ah. Vi que pues es que no me guste, sí, es que sus acciones son una evidencia, lo que estamos viendo en este país son una evidencia, sí, de lo fallido de esa política. Yo invito al Partido Liberal, sí, a que nos sentemos a discutirnos y asumir este desafío que está planteando Colombia, que está planteando esta nueva generación. Una generación que no se puede silenciar simplemente estigmatizándole y señalándole de ser vándalos, criminales y terroristas. La expresión de los jóvenes el año pasado en las calles, hoy es la expresión de una sociedad cansada, de una sociedad que siente que este Estado social de derecho no le protege, que este Estado social de derecho no les es para ellos, para ellas. Sí, entonces ese es el desafío que tenemos. Para ir la pregunta es la pregunta es si él está dispuesto, sí, a colocar los valores sobre la vida, a apostarle a un país que se construya en paz, con dignidad social, sí, a plantear una economía en favor de la vida, que asuma el desafío de la crisis ambiental, que asuma parar el hambre. No es posible y es una vergüenza que niños y niñas estén muriendo de hambre en este país. Eso es doloroso, sí, eso es vergonzoso. Eso tiene que avergonzarnos a todos los colombianos y colombianas. Por eso hay que asumir el desafío del cambio y bueno, les invitamos. Si es de verdad que queremos demostrar que no somos más de lo mismo, pues sentémonos a hablar, sentémonos a discutir,
Sentémonos a consensuar un programa de gobierno que en realidad genere transformaciones para esta sociedad. Yo quiero un país mejor, un país con todos, con todas, con todes. Y bueno, yo hoy como mujer relativamente joven, llamo a la juventud colombiana, llamo a las mujeres, ¿sí? Llamo a las bases liberales, a volver a las banderas, ¿sí? De lo que significa la palabra libertad. Sí. Esas banderas liberales, ayer decía Petro, se inspiraron en quienes parieron la libertad, ¿sí? Y la independencia para este país. Y esos tenían color, esos eran pueblos que fueron exterminados y a quienes hoy no se les garantiza vivir en dignidad, en paz y con justicia social. Dicen que supuestamente el Partido Liberal y supuestamente el expresidente César Gaviria estaban pendientes de la vicepresidencia, de ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, yo no sé, Vicky, yo no conozco esos diálogos. Yo sé que han estado dialogando, pero no sé qué es lo que se ha dialogado, ni sé cuáles son los acuerdos. Pero bueno, decirle a Gaviria que aquí estamos para construir una mejor nación. Y bueno, hay que ceder los espacios, ¿sí? Él ya fue presidente y no puede pretender que el resto de su generación sigan ocupando el Estado, porque sí, hay que ceder el espacio a quienes nunca lo han tenido, a quienes nunca lo han ocupado, porque este país y esta sociedad y el Estado nos pertenece a todos. ¿Será que de repente, si César Gaviria se va para otro lado, cualquiera de los otros 4 candidatos, de repente Francia, esos votos le harían falta o le van a hacer falta al pacto histórico? Pues esto se gana con votos, Vicky, ¿sí? La presidencia se va a ganar con votos y queremos ganar en primera vuelta, ¿sí? Pero eso depende de todos los colombianos y colombianas. Y esto es un pacto con el pueblo o no será. Esto es un pacto con las mujeres o no será. Con las juventudes o no será. Si el 52% de las mujeres de este país apostamos a un cambio y a una transformación, nosotras podemos lograr escribir una nueva historia para nuestra nación que garantice a nuestros hijos e hijas un mejor lugar. Si los jóvenes, que son más de 9 millones, ¿sí?, asumen este desafío, eso será parte del cambio. ¿Sí? La gente no cree en política y no creen es porque la política no les dice nada. Y cuando digo es más de lo mismo, no lo digo yo. Lo hizo los nadies y las nadies de este país, a quienes no les han permitido garantía de sus derechos. Para cerrar el tema Gaviria, Roy Barreras dijo que era un error atacar a Gaviria. ¿Usted está de acuerdo con Roy? Bueno, Roy Barreras ha dicho muchas cosas, ¿sí? Y pues él está en su libertad de expresar. Para mí no es un error lo que planteé. Y para mí haber dicho que Gaviria representa al liberalismo y más de lo mismo no es un error. Sí, claro que como si esa palabra viene de una mujer y de una mujer negra que representa a los nadies de este país, pues hay que buscar las formas de deslegitimarla. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotras las mujeres. ¿Sí? Y sobre todo en política mucho más, porque los hombres creen que son los que tienen la verdad revelada en la política, porque creen que la política se ha concebido solo para ellos y que ellos tienen la última verdad. ¿Sí? A mí me dijeron, ¿sí?, que no pasaba nada conmigo, con nosotros, con nuestro movimiento Soy Porque Somos, con el polo democrático que avaló nuestra candidatura, que nuestra apuesta, porque es claro, no teníamos ninguna condición ni económica, nada, sí hicimos este proceso con las uñas, que no íbamos a sacar ni siquiera 100,000 votos. Y yo creo que los resultados le callaron la boca a más de uno. Y eso evidencia que vamos por el camino correcto. Y eso evidencia que este país sí quiere un cambio. Es que le iba a decir una cosa. Usted sacó más votos que Fajardo. Exactamente, Vicky. Y con todos tenemos que construir.
¿Y eso Bueno, le yo gustó? creo que me gustó no simplemente verme en competencia con otras personas, con otros políticos, líderes y lideresas. Yo creo que lo que me gustó es ver, sí, el despertar de un pueblo, de las juventudes, de las mujeres. En mis recorridos los vi diciendo gracias por atreverse, gracias por estar ahí, gracias por poner los valores en la política, gracias por hacer una política con amor, sí, con alegría, con berraquera también, porque hay que tener berraquera como mujeres y más como mujeres empobrecidas y racializadas para romper la hegemonía política de este país. Eso no es fácil, eso es un desafío enorme, pero lo hicimos con alegría, así que lo que me entusiasma es saber que hoy hay casi 800,000 personas que creen en esto que estamos haciendo y que por supuesto eso significa para ganar la presidencia, para que Francia Márquez sea vicepresidenta, mejor dicho, tenemos que doblar a eso al por mil, pues, porque tenemos que ir casa a casa, puerta a puerta, sí, moviendo y tocando los corazones de la gente. Es Colombia quien tiene que parir un cambio. Francia, es de carácter. Usted es una mujer de carácter. Cuando la oímos hablar, usted no se deja de nadie. Usted hace respetar sus ideas y sus posiciones. Hábleme de usted, de ese carácter, de esa personalidad que la ha traído hasta acá. Descríbase usted misma. Vicky, dígame usted, para mantenerse hoy como presidenta, ¿sí?, de la revista Semana, si no le ha tocado tener carácter. Yo he visto todas las agresiones que usted ha recibido por sus posturas, por sus planteamientos. ¿No le ha tocado? O sea, en este país a las mujeres nos toca tener carácter, ¿sí? Si queremos salir adelante, si queremos defender nuestros derechos, nos toca. No hay otra, ¿sí? Y nos toca porque nos ven como las débiles, nos ven como las que no tenemos experiencia, no sabemos, no podemos, ¿sí? Las mujeres en este país, uno puede hacer una similitud del patriarcado y el machismo con el racismo. Lo que se piensa de la gente afrodescendiente, raizal, palenquera, de los indígenas, en esas mismas condiciones es lo que se piensa de las mujeres, ¿sí? Que no podemos, que no sabemos, que somos incapaces, que tenemos que ser unas mujeres bien puestecitas en nuestro lugar, unas damas, ¿sí?, que obedezcan, que guarden silencio, que no cuestionen. Y pues yo no soy eso, Vicky. A mí la vida, el territorio donde crecí, la familia con la que me crié, mi comunidad, pues me enseñaron a cuestionar, me enseñaron a reflexionar sobre la vida, a reflexionar sobre mi entorno. El proceso en el que me formé políticamente, el proceso de Comunidades Negras, una de las organizaciones que le ha tocado pararse duro para defender los derechos de la población afrodescendiente aquí, pues les ha tocado duro porque les ha tocado poner muertos, les ha tocado padecer la exclusión, la marginalidad, y eso hace que uno vaya forjando un carácter que no significa odio, que no significa grosería, que al contrario significa una demostración del amor profundo que tenemos por el cambio, por la justicia, por la dignidad humana. Incluso frente a Gustavo Petro, a usted se le ve muy independiente, Francia, y eso es un valor agregado para usted. ¿Usted lo siente así? Sí, claro, Vicky, y yo creo que yo me siento muy cómoda con Gustavo Petro, no solo ahora, sí, yo lo acompañé en la candidatura pasada, sí, y me siento tranquila por eso, porque no es una persona que impone, sí, no, a mí no me impone, sí, respeta, valora, reconoce, y eso es lo que me permite estar hoy aquí construyendo con él, siendo equipo para parir un cambio, ¿sí?, un cambio que el pueblo colombiano va a definir el 29 de mayo. En primera vuelta necesitamos definir ese cambio y bueno, aquí estamos tejiendo. Ayer Gustavo Petro dijo, no somos uno y dos, somos uno y una. Y eso quiere decir que somos equipo.
Eso quiere decir que nos pensamos en paridad. Eso quiere decir que en medio de las diferencias somos diferentes. Sí, somos diferentes por todo, pero nos reconocemos en la diferencia y reconocemos las virtudes de cada uno, de cada una. Yo me reconozco desde un proceso de construcción colectiva, social, y desde ahí estamos construyendo país, estamos construyendo la forma de transformar a Colombia, y solo queremos que este país se permita vivir sabroso. Así decimos en el Pacífico. Nosotros sabemos lo que significa vivir sabroso. A veces en medio de las dificultades económicas, a veces en medio de la escasez. Cuando la gente tiene la posibilidad de compartir un plato de comida, de compartir lo poco que tiene, ¿sí? Cuando la gente es capaz, ¿sí? Los artistas del Pacífico colombiano me han enseñado que en medio del conflicto armado, en medio de la violencia, comparten el arte, comparten la música, la alegría. Y eso para mí es una expresión de ese vivir sabroso que se ha ido menoscabando por la guerra, por el conflicto armado, por el abandono, por la exclusión, por el despojo, por todas esas formas de exclusión y de marginalidad que no nos han permitido en un país tan rico, en un país con tanto, Vicky, porque recorriendo en la campaña Colombia yo decía, no, ¿cómo es posible que nosotros vivamos así cuando tenemos todo? Yo he ido a Europa, he ido a Estados Unidos y yo no he visto las maravillas que tenemos aquí en Colombia, Vicky. Tenemos para vivir bien como colombianos y colombianas y vivir sabroso. Francia, cuando usted me dice todo esto y se describe a sí misma, me hace pensar que si ustedes ganan la presidencia, usted no va a ser una apéndice subordinada como vicepresidenta, sino que usted tendría una autonomía y tendría una voz y sería distinto. Digamos, aquí, como usted dice, Petro dijo que no era 1 y 2, sino 1 y 1. ¿Va a ser usted, si es vicepresidenta, independiente también, autónoma? ¿Cómo sería esa relación? Porque ya le voy a contar una cosa. Claro que sí, Vicky. Yo creo que, bueno, yo siempre he sido autónoma desde mi casa, ¿sí? Yo aprendí a trabajar desde los 12 años. Me fue independizando de mi familia, de mi mamá. Yo siempre he sido independiente, ¿sí? Y eso no quiere decir que en un gobierno que vamos a construir juntos no tengamos que dialogarnos las políticas, no tengamos que plantearnos colectivamente el desafío, ¿sí? Y las tareas que tenemos. Pero yo voy a ser vicepresidenta y voy a jugar un papel importante en algo que ha esperado esta sociedad, y es un principio constitucional que aún no se ha desarrollado. Y es el principio constitucional de la igualdad, ¿sí? De una sociedad igualitaria. Eso es el preámbulo de nuestra Carta Superior, de nuestra Constitución, que no se ha desarrollado. Aquí no hay igualdad, ¿sí? Ni siquiera en términos de alimentación. Y eso es parte de un desafío. Entonces yo voy a estar en un ministerio que se va a crear, el Ministerio de la Igualdad. Y ese Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Ese Ministerio de la Igualdad liderará varias agendas. La primera agenda es la agenda de garantizar la igualdad de las mujeres con el resto de la sociedad colombiana. Sabemos las desigualdades y las inequidades que hay entre las mujeres, ¿sí? Y el resto de la sociedad, ¿sí? Sabemos las inequidades y desigualdades que hay para acceder a educación, para que el salario que recibamos las mujeres en este país sea igual al valor del salario que reciben los hombres. Nosotras trabajamos más y recibimos menos. Y eso es un desafío que tenemos. Pero en términos de acceso a participación política de las mujeres, tenemos que tener las mismas garantías. Entonces ese ministerio estará trabajando, ¿sí? Yo haré todo mi esfuerzo como ministra y como vicepresidenta para que en ese ministerio podamos avanzar en cerrar las brechas de inequidad y desigualdad que hay en la sociedad colombiana en relación a las mujeres.
que aunque somos la mayoría, somos el 52%, pues vivimos en situaciones de desigualdades muy fuertes en relación al resto de la población de los hombres, ¿sí? El otro tema que manejaremos en ese ministerio es el tema de las diversidades sexuales y de género, que ahí sí usted sabe las situaciones de injusticias y de precariedad que padecen estas poblaciones, ¿sí? La comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Cerrar las posibilidades de injusticias, garantizándole a estas personas su dignidad humana, es parte de un desafío que tenemos. Si las mujeres sufrimos en términos de acceso a empleo, estas poblaciones sí que mucho más. A empleo, a salud, educación, etc. Y los jóvenes, ¿sí? Creo que es necesario una política de los jóvenes que vaya más allá de los consejos municipales de juventudes, que sabemos que no transforman la realidad de la juventud colombiana. Los jóvenes quieren hacer sus sueños, quieren tener acceso a educación, quieren tener acceso a salud, quieren tener acceso a cultura, deporte, recreación. Quieren ser jóvenes creativos, ¿sí? Que acceden a ciencia, tecnología, investigación, etc. Yo creo que hay que fortalecer, ¿sí?, las agendas juveniles y ahí estaremos. Y por supuesto, la igualdad para la población afrodescendiente, raizal y palenquera, que sabemos que digamos, en esa estructura social, pues somos la población más desigual, la que vive en más condiciones de inequidades y desigualdades. Y para mí, pues, estar en un gobierno y no trabajar por mi pueblo, por mi gente, pues es como que no he llegado, no he estado. Entonces eso será parte de nuestra agenda y cerrar las brechas de inequidades en los territorios históricamente excluidos. Esos serán los 5 temas que Francia Márquez trabajaría en un gobierno del cambio, en una agenda que ayude a cerrar las brechas de inequidades y desigualdades y que contribuya a que Colombia deje de ser el país más desigual e inequitativo de la región y del mundo. Francia, esto contéstemelo concreto. Algunos críticos, algunos opositores al pacto histórico, a Petro, a usted, ya están diciendo, estos dos van a terminar mal, estos dos se van a agarrar. La personalidad de Francia Márquez no da para que siga con Petro en luna de miel. ¿Qué les dice a esas personas que creen que usted va a terminar mal con Petro? No, al contrario, ¿sí? Yo creo que cuando nos reconocemos en nuestras personalidades y nos valoramos, yo creo, y con honestidad nos hacemos los planteamientos, yo creo que hay muchas posibilidades de construir colectivamente, ¿sí? No se construye cuando se impone al otro o a la otra lo que pienso y lo que sueño. Cuando hay posibilidades de construir colectivamente, ahí hay esperanzas para cambiar. Y para mí eso ha sido una regla de oro. Mis amistades que han sido más fuertes son las amistades con las que he sido honesta, con las que he sido crítica, con las que hemos sido transparentes, con las que siempre nos hemos dicho las verdades. Esas amistades son las que permanecen y perduran. Y yo reconozco en Gustavo Petro ese valor. Petro reconoce en mí y así me lo ha demostrado, no solo ahora, sino ya en un largo tiempo que nos hemos ido conociendo, ha valorado, me respeta, me reconoce, me valora. Por eso estamos aquí y por eso yo decidí estar en el pacto histórico, si no, no estuviera. Así que, bueno, no van a tener tan fácil su deseo de que se barate esa apuesta de cambio y de gobierno. Al contrario, van a tener ahí mucha fortaleza en 2 liderazgos diversos, distintos, pero que somos capaces de construir colectivamente en medio de la diferencia. Hablemos de temas clave y le pido ser muy concreta en esos temas clave. ¿Cuál es la visión que tiene de lucha contra el narcotráfico Francia Márquez si llegan a ganar las elecciones con Gustavo Petro? Mi visión que tengo de la política
es que la política antidrogas ha sido una política fallida. Y como lo dije en campaña, yo creo que hay que plantear otro paradigma, y es el paradigma de la legalización, que permita, ¿sí?, con la legalización disminuir el incentivo que motiva a la guerra, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que la droga financia, el narcotráfico financia el conflicto armado y la corrupción de este país también, porque se hace con corrupción. Yo creo que plantear otro paradigma es avanzar en un diálogo hacia la legalización. Reconozco que no es fácil, reconozco que esto es un diálogo de una agenda internacional, ¿sí?, que deberíamos, si queremos un país en paz, abordarlo, porque no podemos desconocer que la gasolina, o que parte de la gasolina del conflicto armado y la guerra y la violencia tiene que ver con el narcotráfico. La política antidrogas ha servido para dejar la plata en los bancos y los muertos en los territorios. Legalizar entonces implica un paradigma de reconocer el consumo problemático como un problema de salud pública, planteando entonces que el Estado se adecúe institucionalmente para atender a las personas que, pues por situaciones de afectaciones mentales, de afectaciones de salud mental, han terminado en consumo de droga en términos problemáticos, y que eso se atiendan, que estas personas se atiendan no como los vándalos, criminales, terroristas, consumidores desechables, como los trata la sociedad, sino como seres humanos que requieren de la atención del Estado colombiano. Por otro lado, generar economías, ¿sí?, a partir del cambio del uso de la hoja de la coca y de la marihuana, economías alimenticias, economías farmacéuticas, economías de industria, ¿sí? Yo creo que ahí hay potencialidades que permitan fortalecer a las comunidades que han sido víctimas de la política antidrogas y del narcotráfico. Aquí ya se empezó a regularizar el cannabis, pero hoy las licencias no están siendo asequibles a quienes han vivido y padecido las consecuencias de esta política fallida y por supuesto las consecuencias del narcotráfico y de la guerra. Eso es lo que creo, y bueno, aquí vamos a estar insistiendo en la necesidad de asumir esa agenda de legalización, y lo digo como una víctima de la guerra y del conflicto armado colombiano. Francia, ¿alguna vez le ofrecieron droga, consumió droga, probó la marihuana? ¿Cuál ha sido su relación con ese tipo de sustancias, digámoslo así? Bueno, Vicky, yo he tenido en mi familia jóvenes, sí, que pues salieron a la ciudad, en los barrios populares, y terminaron consumiendo drogas. Tuve una prima que su mamá se desapareció, como muchos de los desaparecidos de este país. Ella estaba muy niña, muy joven. Se vino como a los 15 años a Cali a trabajar como empleada doméstica, y cuando nos dimos cuenta estaba en las drogas. Sí, ella buscó el refugio de haber perdido a su mamá en las drogas, ¿sí? Y era mi súper amiga. Y una vez ella me puso una bolsita de perico, que le dicen, en la mano, porque éramos así, siempre muy como hermanas, nos queríamos y nos seguimos queriendo. Y yo dejé caer la bolsa, y entonces se dieron cuenta que ella estaba consumiendo. Y ahí pues estuvo enojada conmigo un poco de tiempo, y yo le dije, no, yo no voy a consumir droga, yo a usted la quiero mucho, pero mi familia, eso es un pecado para mi familia, y yo no voy a ser como la oveja negra de mi casa, ¿no? Sin embargo, yo he compartido con muchas personas que han consumido sustancias psicoactivas, marihuana y drogas, y hablando con estas personas he entendido, Vicky, las he entendido plenamente de que pues este es un problema que no se atiende estigmatizando a la juventud colombiana, a la gente que consume, sino al contrario atendiéndoles en términos de sus emociones, en términos de salud mental. Ese es el desafío que tenemos, y ha sido doloroso para muchas mamás. Yo he enterrado en mi familia a muchos primos y primas que en los barrios populares han sido asesinados. Entonces, sé en carne propia lo que significa este flagelo, sé lo que significa un desafío que Colombia asuma esto,
sé el dolor y el sufrimiento de las mamás, de mis tías, de ver cómo sus hijos han terminado en las drogas y no encuentran salidas y oportunidades para ellos. Sí, jóvenes que han venido desplazados de muchos territorios y han llegado a la ciudad, no han encontrado oportunidades y el refugio han sido las drogas, Vicky. Entonces he tenido esas experiencias, pero pues nunca he llegado a consumir porque pues he visto el dolor de mi propia familia de tener que padecer esta situación. Francia, en algún momento Gustavo Petro planteó en esta campaña, tantos meses que llevamos en esto, que si él era presidente, en su relación con Estados Unidos replantearía el tema de la extradición. ¿Usted está de acuerdo con eso, replantear la forma como hay pues esa colaboración entre Estados Unidos y Colombia en materia de extradición? Pues yo creo que si la extradición no es para ocultar delitos que se han cometido aquí en nuestro país en complicidad, sí, con muchos agentes del mismo Estado, pues yo creo que ahí hay que dialogar sobre eso. Si la extradición es como ha pasado para las víctimas de este país, que se han llevado a mucha gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que los han llevado, sí, por delitos de narcotráfico, pero no por los delitos de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, sí, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Yo creo que ahí hay posibilidades del diálogo, sí, de bueno, si hay una persona que su delito estricto es el narcotráfico que está afectando aquí y allá en los Estados Unidos, pues tendremos que dialogar, pero si los delitos son por crímenes de lesa humanidad cometidos aquí en complicidad con agentes del Estado colombiano y que los sacan para ocultar la verdad, pues yo creo que ahí no hay posibilidades. Ahí lo que se está cometiendo es injusticias con las víctimas para no conocer la verdad de los hechos. Hay víctimas, o sea, usted que no ni siquiera... Usted, por ejemplo, no extraditaría... ¿A quién? Usted no extraditaría a Otoniel, para poner un ejemplo concreto de carne y hueso, a Otoniel. Yo creo que si la justicia colombiana es fuerte, yo no lo extraditaría. Yo haría que respondiera aquí por los delitos que cometió aquí, contra la nación aquí, ¿sí? Porque extraditarlo es decir, vaya, cumpla con la justicia de los Estados Unidos, pero aquí nuestra justicia, entonces no pasa nada. Yo primero priorizaría la responsabilidad de un sistema jurídico que debería ser fuerte, que debería pues cumplir los fines esenciales del Estado, el por cual se creó aquí, que debería responderle a las víctimas en Colombia, ¿sí? Antes que irse simplemente, porque sentiría que para mí es como una evasión de la responsabilidad en términos de la justicia aquí en Colombia. Francia, hablemos de la primera línea. Digamos que durante el paro del 28 de abril empezaron 2 meses muy complejos en el país y esto desembocó en muchas investigaciones y procesos y pues incluso cárcel para algunas de estas personas integrantes de estos grupos llamados primera línea. Lo que nos han dicho las autoridades es que muchos miembros o algunos miembros de esa primera línea pasaron la línea de la protesta y se convirtieron en ejecutores de delitos, homicidio, terrorismo, tortura, una cantidad de cosas, y hay unos que todavía están detenidos y procesados. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué es la primera línea para usted? Bueno, la primera línea para mí representa mucho porque nosotros siempre hemos estado en primera línea. La primera línea del hambre, de la exclusión, de la violencia, sí, pero también en la primera línea de la resistencia. Los pueblos, sí, afrodescendientes e indígenas, en términos de la independencia de este país, los colocaron en primera línea. Los que murieron fueron los negros y los indígenas, que los pusieron en primera línea a defender la independencia de Colombia. Y sin embargo, aunque después esta sociedad gobernada por una élite criolla no reconoció, ¿sí? Entonces siempre hemos estado en primera línea, eso no empezó ahora, eso siempre hemos estado ahí en la primera línea de la resistencia
La palabra resistencia tampoco empezó ahora, ¿sí? Y bueno, lo que pienso de esta juventud de hoy, ¿sí? Jóvenes, que los barrios populares Vicky los estaban limpiando. Limpiando, como lo dijo el señor Garcés, creo que es representante del Centro Democrático en ese momento, tenemos que limpiar la ciudad. Cuando nos dicen eso, una ciudad como Cali, ¿sí? Que es la segunda ciudad que tiene más población afrodescendiente después de Salvador Bahía en Brasil, nos dicen hay que limpiar la ciudad. Y nosotros hemos padecido la limpieza social de los grupos armados paramilitares. Nosotros lo que vemos en esa expresión es una condena, una pena de muerte. Y cuando vemos a un presidente que no coloca el diálogo sobre un error que cometió, sino que coloca la estigmatización de señalar a quienes protestaban en ese momento y de señalarles como vándalos, como terroristas, o sea, tachar de terroristas a una sociedad movilizada es colocarles la lápida encima, porque el terrorismo hay que combatirlo y se combate con las armas y con la fuerza. Sí, entonces un gobierno que da una orden para combatir, sí, a quienes llaman terroristas, están mandando a combatir a la sociedad. Y tristemente eso fue lo que pasó. Sí, que asesinaron a más de 80 jóvenes, sí, que se pusieron en primera línea. El Estado sí dio la orden en cabeza del presidente Iván Duque de asesinar a su juventud. Eso no puede ser la respuesta, ¿sí? A un estallido social de una población que se expresó a lo largo y ancho del país, que incluso se expresó afuera de Colombia, porque vimos las movilizaciones internacionales también en los distintos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, en América Latina. Vimos a los colombianos en el exterior también movilizándose en contra de las políticas de este gobierno. La respuesta debió ser el diálogo, debió ser la escucha. Esta es una sociedad que está cansada que no la escuchen, que la dirigencia política, los gobiernos no escuchan a la gente. Van y los buscan en tiempos de elecciones. Y ahí sí se toman las fotos y se sientan tranquilos a escuchar a los negros, a los indígenas. Ahí sí van y se meten al distrito de Agua Blanca. Ahí sí van a Siloé, etcétera, etcétera. Pero después que llegan al gobierno se olvidan de escuchar a su gente. Y esta sociedad está ávida de escucha. Esta sociedad necesita espacios de escucha, espacios de diálogo. Si Duque hubiera colocado eso en vez del mensaje de terroristas, criminales y vándalos, esa situación no se hubiera elevado al nivel que se elevó, si no hubiera durado el tiempo que duró. Esos presos, esos detenidos, esos reclusos hoy que están presos en las cárceles y que han pertenecido a la primera línea, acusados de delitos gravísimos, ¿son para usted delincuentes, personas que tienen que responder por esos delitos o presos políticos, Francia? Para mí son presos políticos, son una juventud que seguramente salieron a la calle y cometieron algunos desmanes. No estoy justificando algunos hechos que por supuesto tenemos que rechazar, que por supuesto no comparto, ¿sí? En términos de haber dañado algunas instalaciones, algunos lugares, pero yo no le doy una categoría de terroristas a esos jóvenes ni de vándalos. Eso es una juventud que yo los escuché, Vicky, porque yo estuve ahí y los escuchaba decir, vea, esta es la primera vez en yo no sé cuánto tiempo de nuestra vida que estamos comiendo tan sabroso. En las ollas comunitarias que hicieron las mujeres en los barrios, iban y comían esos jóvenes ahí. Y yo sentí el amor ahí, yo vi a esos jóvenes contentos diciéndole a esas mujeres, gracias madre por alimentarnos. Sí. Eso es lo que este país tiene que conocer, porque este país no conoce a la gente que aguanta hambre, no conoce que en los barrios populares de estas ciudades, que en los campos la gente se acuesta con hambre, Vicky. Yo sé lo que es la fatiga, yo también lo he sentido. Yo escuché a jóvenes diciendo, Francia, ¿usted cree que yo no quiero que mi mamá tenga una casa? Yo quiero que mi mamá tenga una casa, por hoy que estoy aquí, decían, por hoy estamos aquí
dejando el cuello en la calle porque nos cansamos de tanta injusticia. Nos cansamos de que no nos vean como personas, que nos vean como cosas. Ellos lo decían peor. Nos cansamos que nos vean a nosotros como una mierda. Así lo decían, Vicky. Entonces esa gente quiere una escucha, quiere que le escuchen, quieren que les atiendan, quieren que el Estado les proteja. Y en esa tensión, si ustedes llegan a la presidencia, usted y Petro, si ganan las elecciones, ustedes van a tratar de buscar una salida para esas personas que están, una salida, digo, política, para esas personas que están en las cárceles hoy y que pertenecieron o pertenecen a la primera línea. Yo espero, Vicky, que en vez de poner a esos jóvenes en la cárcel, los pongamos a todos esos jóvenes en una universidad, que les garanticemos a todos esos jóvenes educación. Después del estallido, yo alcancé a reunirme con más de 40 en Cali, que me dijeron: nosotros no hemos terminado ni la primaria, nosotros queremos estudiar, queremos prepararnos. Y me decían a mí: ayúdenos, Francia, queremos estudiar, queremos salir adelante. Yo les decía: yo soy abogada, y ellos me decían: yo quiero estudiar Derecho. Unos que me decían la primera vez, uno en particular me dijo: la primera vez que yo pisé las puertas de una universidad fue la Universidad del Valle. Y fui porque ahí hay unas canchas de fútbol y fui a jugar fútbol, Vicky. Imagínense. Ni siquiera la universidad pública, sueñan estos jóvenes en que van a pisar la universidad pública. Y yo lo entiendo porque yo vengo de allí. Yo vengo de un pueblo que, pues para nosotros, yo estudié porque tengo carácter, como usted dice. Pero en mi familia la gente no piensa, no sueña que va a tener las posibilidades de ir a una universidad, que eso no es para ellos. Entonces, pues queremos que en vez de que vayan a la cárcel más grande de América Latina que tenemos en Colombia, queremos que estos jóvenes vayan a la universidad más grande que podamos constituir para los nadies y las nayes de este país. Déjeme hacerle un paréntesis. ¿Qué les dice a aquellas personas? Usted utiliza un lenguaje incluyente. Usted habla de las nadies, de los nadies, usted habla, ayer habló de mayores y mayoras, usted habla de todos, todas y todes. ¿Qué les dice a esas personas, Francia, que la critican por ese lenguaje incluyente o que se burlan de usted? ¿Qué les dice a esas personas? Pues me dicen que hablo mal. Sí, hay unos que me han dicho que cómo es que golpeo el español. Pero yo creo que pues no reconocer a la gente desde su lugar de enunciación es creer que hay una sola forma de definición, ¿sí? Y es no comprender y no reconocer que esta sociedad se transformó, Vicky. Esta sociedad está construida con otros valores. Y esta juventud, esta nueva generación está colocando otros valores. El valor de la ética en la política, el valor de la ética por la vida, sí, por la justicia social. Eso es lo que ha generado ese estallido social. La gente no va a la calle porque sea tan bueno, que lo encierren, que lo torturen, que lo desaparezcan, que lo encarcelen. La gente va porque está cansada, porque quiere cambios. ¿Sí? Así que bueno, las personas que no les gusta que yo diga todes, que diga mayoras, mayores, que hable del ancestro, pues lo siento, porque me van a tener que escuchar. Me voy a volver como la señora de Antioquia, no me acuerdo cómo se llama, el Sirirí, que empezó a la señora insignia de la gente desaparecida en este país, que empezó en el Sirirí por la desaparición forzada de su hijo, y que eso hizo que este país reconociera en la desaparición forzada un problema. No me acuerdo cómo se llama, una señora ya muy mayor. Bueno, aquí voy a estar diciendo mayores, mayoras, aquí voy a estar diciendo que yo no voy a ser su vicepresidente, que yo voy a ser su vicepresidenta. Así no nos guste, pero pues ese lenguaje excluyente de decir, cuando hablaban de hombres, el hombre era el sinónimo de reflejo de humanidad. Eso hoy no cae entre nosotras, entre nosotros. Sí, porque ese concepto de decir el hombre, pues en realidad puso vuelo a los hombres en una supremacía.
Cuando decimos hombre, mujer, pues estamos reconociendo que somos uno y una. Y ahí vamos a estar construyendo en la diversidad. Eso es reconocer la diversidad, eso es reconocer la diferencia, eso es construir desde el lugar de enunciación de los otros, de las otras, de los otros. Así que aquí estaremos con nuestro lenguaje inclusivo. Francia, explíqueles a los que no conocen o no lo usan, ¿qué quiere decir todes? ¿Qué es todes? Deme el significado de todes para la gente que nos lee y nos ve. Bueno, lo que yo he ido aprendiendo, porque me han enseñado también las comunidades que tienen diversidades sexuales y de género, me han venido enseñando que el todes significa que ellos no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, ¿sí? Sino que el todes significa que tienen otros lugares, otras formas de enunciación, por ejemplo, las mujeres trans, sí, las mujeres lesbianas, tienen otras formas de reconocerse, que no es ni mujer ni hombre, sí, en términos de la sexualidad, que se reconocen desde otro lugar y que es válido reconocerles. Sí. Entonces, ese lenguaje inclusivo significa eso, significa que hay otras formas de enunciación desde esas personas que consideran que tienen otras sexualidades, otras formas de ver la vida, de ver el mundo y de reconocernos que pues somos un mundo de colores, no hay un solo color blanco y negro, somos multicolor. Si yo le dijera, hágame rápidamente un diccionario aquí, todos, todas, todes, otras palabras, esas que usted se ha aprendido y que la vamos a escuchar en toda esta campaña, y si gana la presidencia, pues vamos a escucharla en su gestión de vicepresidenta. Díganme palabras, ¿cuáles? No, yo creo que esas son las que más he aprendido. Pues hay muchas en mi comunidad, pero ahora no las recuerdo. Eso sale cuando estamos ahí hablando de... Cuando estamos hablando salen muchas palabras que son del lenguaje cotidiano, del lenguaje propio de la gente, y que a veces, digamos, en la academia y letrada son como, uy, qué pena, ¿no? Qué vergüenza, pero eso somos. Es que somos una cultura diversa, con lenguas diversas, con formas de expresarnos diferentes, con lenguajes que significan una cosa en un lugar, pero en otro lugar significan otras. Y en Colombia encontramos eso. Si en el Pacífico colombiano, en el Chocó, hay unas expresiones que no son las de Guapi, que no son las de Timbiquí, que no son las del norte del Cauca. En mi norte del Cauca, ¿sí? Donde hay tantos apellidos de ascendencia africana, nosotros hemos encontrado lenguajes que son muy distintos entre los de Guachené, los de La Toma, mi territorio, entre los de Suárez. Tenemos dialectos distintos y eso es parte de la riqueza que tiene nuestro país y no es una desventaja, al contrario, ahí está la fortaleza. Los más mala leche, ya sabe usted que en esto de la política sí que hay mala leche, ¿o no está de acuerdo conmigo? Uy, qué sí. Mala leche tan brava, ¿cierto? La política es muy dura y hay gente que saca como lo peor de sí en esto. Sí. En vez de sacar lo mejor de sí, hay gente que saca lo peor de su humanidad en la política y no debería de ser así. Así es, en esos mala leche, entonces hay unos que hasta han dicho, no, pues Francia está hablando igualito a Maduro, millones y millones. ¿Qué les dice a esos mala leche? Que dejen de ser tan mala leche, que vean lo bueno de este proceso que estamos haciendo y que, bueno, hay que reconocernos en la diferencia. Ese es el desafío que tenemos como sociedad y que, bueno, aquí no hay inferiores y superiores, aquí somos seres humanos que merecemos respeto, que merecemos reconocimiento, que nos podemos construir en juntanza. Sí. Oiga, en colectivo. Ajá. Una cosa, hablemos de ese tema de Venezuela. ¿Está de acuerdo con que el gobierno que llegue debe restablecer relaciones con Venezuela? Si ustedes llegan al gobierno, ¿está de acuerdo con restablecer relaciones con Maduro? Sí, Vicky, tener malos vecinos no es bueno. Sí, yo creo que hay que tener relaciones con los vecinos y más si esa relación con los vecinos depende
el bienestar de mucha gente, de muchas familias. Tenemos más de 12 millones de personas entre Colombia y Venezuela que tienen una relación histórica, que tienen una relación de familia, ¿sí? Y que por estas peleas entre un gobierno y el otro, por la ideología de un presidente y otro, esta gente se ha visto afectada en sus economías, pero en su vida, ¿sí? Entonces, yo no voy a meterme a incidir en la política interior de Venezuela. Creemos que hay situaciones malas allá, que la gente no es que la esté pasando bien, creemos que hay que hacer cambios, sí, pero respetamos la autonomía de cada país, de cada pueblo, y en ese sentido yo creo que nosotros pues tendremos que centrarnos por resolver los problemas históricos y estructurales que tenemos aquí, que no son menos que los problemas que hay en Venezuela, que son iguales o peores, ¿sí? Y ahí estaremos construyendo. Entonces yo creo que la necesidad de resolver esos conflictos bilaterales entre estas naciones hermanas que se construyeron cogiéndose de la mano, ¿sí? Que se construyeron trabajando en hermandad como pueblos y que ahora pues están separados por unas visiones ideológicas y políticas que han terminado afectando a la población, a la sociedad venezolana, a la sociedad colombiana, sobre todo de fronteras. Le voy a decir unos nombres y usted me dice la palabra que se le viene a la cabeza. Juan Manuel Santos. No, yo creo que pues una palabra. Hizo un esfuerzo por lograr la paz. Gustavo Petro. Un valiente. Iván Duque. No tengo una palabra para describirlo, pero pues siento frustración de haber sido un hombre tan joven que no asumió el desafío. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Uy, no sé. Pues yo tuve muchas esperanzas cuando estaba aspirando. Ahora no las tengo tanto, pero ¿Te desilusionó un poco? Es menos peor que Trump sí es. Ajá. Hugo Chávez. No lo conozco, no lo conocí. ¿Y tiene alguna idea, concepto? ¿Cuál es el concepto? Una palabra que encierre el concepto que usted tiene de lo que fue Hugo Chávez. Pues no sé, yo estuve la imagen de que era un hombre negro, ¿no? Que se había jugado por una revolución, pero de ahí a que se haya hecho la revolución en Venezuela es otra discusión. Nicolás Maduro. Un heredero. Déjeme ir a sus contrincantes, digámoslo así, o a los contrincantes de esta fórmula, Petro, Francia Márquez. Sergio Fajardo, una palabra. No quiero decirle lo que dice el pueblo. Diga lo que sea, que usted es así. Eso es lo mejor que tiene. El profe que se duerme en clase. Federico Gutiérrez. Me van a matar. Federico Gutiérrez. Fico, un bufón. Más del uribismo. Déjeme preguntarle por Rodolfo Hernández. No, yo creo que hace mucha bulla. Ingrid Betancourt. Yo creo que ella está desperdiciando su oportunidad de incidir en la política. Y bueno, es víctima, ¿no? Es víctima del conflicto armado, eso no lo desconocemos. Pero creo que su postura ahora es desacertada, para decirlo de una manera chévere. Francia, hablemos de usted como mujer. Usted a mí en una entrevista me contó cosas muy duras
de lo que fue ser mamá a los 16 años. Y pero no se las voy a repetir, Vicky. Pero ahí quedó como una nube un poco gris, que ese día quise ser muy respetuosa porque imagínese su vida privada, pero le diría, ¿cómo la marcó a usted ser mamá a los 16 años? Y si la marcó por la forma como tuvo que ser mamá. Sí, me marcó en que fue una sorpresa para mí. Y lo digo una sorpresa porque no tenía formación sobre la vida sexual y reproductiva. Me tomó por sorpresa darme cuenta que estaba embarazada, ¿sí? Y esto puede significar como me decían, es que ella fue buscona y abrió las piernas, porque siempre la responsabilidad de la maternidad recae sobre las mujeres. Y son mujeres negras mucho más, ¿no? Me marcó que su papá no hubiera asumido, un hombre mayor, para mí, ya adulto, yo todavía era una adolescente, pero él ya era una persona adulta, y no hubiera asumido su responsabilidad paternal y simplemente se fue. Y no lo asumió y lo asumí yo. Me marcó que estaba estudiando mi bachillerato y me tocó parar, suspender mis estudios para ponerme a criar a mis hijos, a mi hijo. Yo trabajé en la mina hasta el último día que iba a parir a mi hijo. Y pues nos toca. A mi mamá le tocó parir sola. Mi mamá se hizo partera, ¿sí? En su propia experiencia, atendiéndose ella misma sus partos. Entonces las mujeres no la hemos tenido fácil en este país en relación a la maternidad. Este es un país que tiene más del 50% de los hogares son constituidos por mujeres, mamás, cabezas de familia, que han asumido la maternidad solas. Yo creo que soy virtuosa y tuve la ventaja de tener una familia, ¿no? Una familia extensa. Mi comunidad, la gente cuida colectivamente a los niños y niñas, cuida colectivamente a los hijos. Mi familia se convirtieron en los papás y las mamás de mis hijos, entonces eso para mí es una ventaja, pero eso no es la regla para todas las mujeres. Muchas mujeres les toca solas. Entonces a mí no me tocó sola, porque tuve a mi mamá, a mis tíos, a mis abuelos, a mis papás, a mis hermanos, a todos los tuve ahí ayudando a criar a mis hijos. Entonces eso fue una ventaja y bueno, creo que uno se lamenta al principio como, uy, ¿por qué? ¿Por qué me embaracé? Pero después cuando uno ve a esos niños con la dulzura y la ternura, uno se va enamorando. Así que pues mis hijos terminaron siendo mi inspiración para lo que soy hoy, para lo que estoy haciendo ahora, lo que he representado en mi liderazgo social y político ahora. Entonces mis hijos para mí han sido todo, han sido la fortaleza. Y ahora que ya pues son jóvenes me llaman y me dicen, mamá, nos sentimos orgullosas de lo que hace, gracias por lo que hace, así que todos los días están ahí. Y Francia, contenta, con alegría. Como se nos está agotando el tiempo, quiero que me conteste lo más rápido que pueda para agotar unas preguntas muy rápido y dejarla ir a tomarse sus fotos de esta entrevista para la revista Semana. ¿Algún día pensó en abortar, por ejemplo? Sí, Vicky. ¿Sí? ¿Y por qué no tuve lo hizo? No sé, no me atreví, pero tuve la intención de hacerlo, lo pensé demasiado, sí. Hay varias primas que me decían como, bueno, y amigas, como, uy, pero usted va a encartar con eso, usted está estudiando, ¿ahora qué va a hacer? Eso le va a convertir en un problema y lo pensé muchísimo, pero no sé, pues no fui capaz, pero sí. Usted, en contraste, está de acuerdo con el aborto, la decisión que tomó la Corte Constitucional, y usted lo ha explicado mucho, y le parece que es un derecho que tienen las mujeres. Me quiero concentrar en ese aborto a los 6 meses de embarazo. ¿Le parece, qué piensa sobre ese aborto a los 6 meses de embarazo? Que usted y yo que hemos sido mamá, sabemos que un niño a los 6 meses es una persona dentro de uno.
Sí, es una persona dentro de uno, pero también traerlo a este mundo sin poder darle una vida digna, sí, para que después muera de desnutrición, de hambre, o para que después termine el Estado mismo asesinándolo, yo creo que es una carga para las mujeres, una responsabilidad muy grande. Y pues son valerosas las mujeres que en este país han sostenido esta sociedad y lo han asumido. Pero eso no significa imponerle a las que no quieren ser mamás esa crianza sola. La crianza de un hijo amerita mucha responsabilidad. Y no solamente es el nacimiento, y no solamente es la alimentación, necesita amor, necesita comprensión. Entonces yo en lo que no estoy de acuerdo es en que penalicen a las mujeres por no decidir sobre sus cuerpos. Y esto yo creo que lo que hace es colocar una regularización en términos de establecer unos métodos de planificación eficaz, en términos de establecer métodos y procesos de formación, ¿sí? Para que no les tome por sorpresa a las adolescentes de este país un embarazo como me tomó a mí, ¿sí? Por sorpresa. Yo pensaba, Vicky, que uno tenía que tener relaciones varias veces para poder quedar embarazada. O sea, de ese nivel era mi ignorancia sobre el tema. No tenía la claridad porque ha sido un tabú para este país la sexualidad. Y yo creo que es una oportunidad también para los hombres, para que los hombres se eduquen en términos de la vida sexual y reproductiva. Sí, para que se eduquen en términos de prevención, no solamente de un embarazo, sino de enfermedades de transmisión sexual. Eso es un desafío que tenemos como sociedad y yo creo que para mí esto es una oportunidad para que esta sociedad se replantee muchas cosas, nos replanteemos muchas cosas y sobre todo para disminuir el sufrimiento en las mujeres. Francia, usted ganó prácticamente el Nobel en materia ambiental. Usted allí, digamos, empezó a ser una persona muy reconocida en todo el país. Usted tenía como su trabajo comunitario y demás, pero eso la catapultó. Y su lucha ha sido, sin duda alguna, entre otras, contra la minería ilegal. Gustavo Petro dijo que si es presidente de la República y gana las elecciones, que él va a revisar las concesiones mineras. ¿Usted está de acuerdo? Y usted que conoce bien ese tema, dígame, ¿qué multinacionales no deberían estar en Colombia? Más que si una multinacional puede estar o no, Vicky, es la forma en que cómo se va a hacer esa explotación. Yo creo que si es un proyecto de explotación minero que va a afectar una fuente hídrica, que va a afectar ecosistemas, ¿sí? Que va a envenenar con mercurio y cianuro las fuentes hídricas de este país, que tiene un sistema de salud que no alcanza a atender las situaciones de los impactos del mercurio sobre la salud, yo creo que por supuesto hay que revisarlo. Aquí no es el problema si es una multinacional o si es una pequeña empresa. Aquí el problema es el impacto de lo que genera la minería, ¿sí? La minería a gran escala, sobre todo en un territorio, a una comunidad, a una población, en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de dignidad humana. Eso es lo que está en juego aquí. Si aquí no está en juego otra cosa que no es los desafíos que hoy tenemos como sociedad en términos de la crisis ambiental. Yo leí un estudio que había hecho, creo que era la Universidad del Rosario, que decía que más de 80 ríos de este país estaban envenenados con mercurio y cianuro. ¿Qué significa eso en un sistema de salud precario? Vicky, nosotros hoy tenemos en nuestra comunidad, ¿sí? Claro. Y fue doloroso. Antier me llamó mi tía, ¿sí? Yo tengo una tía que la amo y tiene una niña que tiene ahora problemas de salud. La niña tiene 11 años, ¿sí? Problemas en los huesos ya. Se le ha caído las pestañas. Cuando le hicieron los exámenes, los primeros exámenes, dijeron que tenía 5 partículas de mercurio en el cuerpo.
Y ahora me llamó llorando mi tía diciendo que su otra hija, ya adulta, también tiene esas mismas enfermedades, unas enfermedades que ni siquiera sabemos qué son, ¿me entienden? Y eso lo genera el mercurio. Los médicos, nosotros hemos venido haciendo un proceso de evaluación de los impactos de mercurio en la sangre, en el cuerpo. Tenemos jóvenes con problemas de visión, con problemas de circulación, con problemas cardiovasculares, jóvenes en nuestra comunidad. Sí, por supuesto, estos son estudios preliminares que hay que ahondar más, pero Claro. tenemos, en mi comunidad no hay agua potable, Vicky, no tenemos un acueducto y el agua que está tomando la gente está contaminada con mercurio. ¿Eso qué significa para la salud de la gente? ¿Eso qué significa para la vida reproductiva de las mujeres? Entonces ese es parte de los desafíos que implica analizar y revisar la explotación minera en nuestro país, analizar los impactos de esa explotación en la salud, Y el en que la se tenga biodiversidad que y en la vaya. alimentación. Y la Estamos comiendo multinacional peces, sí, Vicky. pero la multinacional que se tenga que ir porque no lo está haciendo bien, que se vaya entonces. No, pues tiene que estar dispuesta, yo creo que tiene que hacer una revisión si está dispuesta a cumplir, ¿sí? Con unos estándares internacionales en términos de protección. Hoy, sí, hoy yo sé que hay organismos que vienen discutiendo a la luz del cambio climático, ¿sí? Las políticas empresariales, no en Colombia, sino en el mundo. Y esas políticas empresariales tienen que ver con la responsabilidad ambiental, Vicky. Y entonces una empresa que no quiera, pues ni siquiera aquí ni en ningún lado va a poder cumplir, porque eso ya es parte de las reglas que están colocando organismos internacionales frente al desafío que tenemos como humanidad en términos de la crisis ambiental, de la crisis humana que estamos viviendo como sociedad, como humanidad. Y Colombia no puede ser ajeno a eso. Óigame esta pregunta, para que vaya pensando qué fue lo que les pasó en un vuelo que contrataron para ir a Magangué, de Magangué a Cartagena. Vaya pensando qué fue lo que les pasó. Contesten esta pregunta de manera escueta. Francia Márquez tiene plata, no tiene plata. La gente aquí está acostumbrada a que los políticos se vuelven ricos, por lo menos la mayoría. Se vuelven pudientes. ¿Usted tiene plata, no tiene plata? ¿Cómo es su vida financiera? Bueno, Vicky, yo no tengo condiciones económicas, ¿sí? Yo mis economías las he obtenido de mis esfuerzos propios, ¿sí? Y me han permitido para sobrevivir. Yo pude hacer una casa a mi mamá cuando gané el premio Goldman, pero la casa que teníamos pues caía agua, ¿sí? Y yo pude lograr tener un lugar en Cali donde vivo después que gané ese premio. Entonces, pues no tengo condiciones económicas. Por supuesto, ¿Pero usted vive con su mamá? ¿Usted vive con su mamá, Francia? Pues ahora mi mamá ya no está en Cauca, ya a mi mamá le tocó salir por la situación, por hacer esto que estoy haciendo, pues no puedo exponer a mi mamá dejándola ahí cuando la situación está tan complicada, ¿sí? Pero yo pues nunca he vivido con mi mamá, ya ha vivido en un lugar y yo en otro. Entonces estuvimos ahí en eso. ¿Qué pasó? Nosotros no tenemos recursos, nosotros empezamos desde Soy porque Somos nuestro movimiento, esta campaña con las uñas, ¿sí? La empezamos con puro voluntariado, la gente haciendo aportes voluntarios, ¿sí? Pagándome los tiquetes a algunos lados a otros, ¿sí? Logramos llegar, ¿sí? En esta apuesta ya de la consulta que el Polo Democrático nos avaló. Y el Polo Democrático en su primer esfuerzo nos prestó 100 millones de pesos para empezar esta campaña. Con eso hicimos casi todo, 100 millones de pesos. Y bueno, tuvimos una gerencia de la campaña de un compañero que colocamos. Y en un momento determinado pues vivo en la necesidad de comprar ese tiquete porque teníamos una actividad a la que yo tenía que cumplir. Y compraron eso, yo no me di cuenta cómo se hizo, solo me dijeron, ve, hay un transporte que la va a llevar a tal lado y ya. Sí.
nosotros a la última semana nos aprobaron el anticipo que habíamos solicitado, que ustedes conocieron, que nos tocó hacer una tutela para poder hacer esos procesos. Entonces eso es lo que hemos tenido, esos son los recursos que hemos tenido, los recursos del préstamo que nos hizo, del anticipo que nos hizo el Estado y los recursos que el Polo Democrático Alternativo prestó para hacer la campaña. ¿Qué fue lo que les Yo no pasó? quise, yo tuve ofrecimientos de empresas, ¿sí? Y en un momento dije, no los puedo recibir porque eso me compromete en términos de lo que quiero hacer y eso me obliga a seguir en la lógica de lo que hemos tenido, y así que les dije, no, yo no voy a aceptar eso. Eso lo hice ahora y eso lo hice en mi campaña pasada. Mi campaña en la Cámara, a mí me ofrecieron 5.000 millones de pesos. Me dijeron, usted es un producto vendible. Nosotros queremos que usted llegue a la Cámara por comunidades negras. Y yo dije, no, lo siento, pero no lo voy a hacer así. Y tuve las presiones internas de la gente pues en medio de la campaña diciendo, pero ¿cómo nos están haciendo ese ofrecimiento y no vamos a recibir? Y yo, no lo vamos a recibir. Y si perdemos, perdemos. Después me salieron, sí vio, perdimos por usted, por no aceptar los apoyos. Pero esos son los apoyos que comprometen y amarran. Así que yo hoy puedo decirle a Colombia, estoy contenta de haber hecho esta campaña. Puedo mirar a la gente a la cara con honestidad, porque no recibí dineros mal habidos, no recibí dineros que comprometieran el ejercicio que estamos haciendo de dignificar la política, de dignificar la vida, y que los apoyos fueron de muchos colombianos y colombianas y por supuesto del Partido Polo Democrático Alternativo, que nos hizo ese préstamo para poder financiar la campaña al inicio y después los recursos del anticipo que nos hicieron, pues porque es una garantía que todo colombiano o colombiana debe tener. Francia. ¿Qué fue lo que le pasó en un vuelo? Que Magangué Cartagena, que me dicen la gente de su campaña, me dice, pregúntele por ese vuelo, pregúntele todo lo que nos pasó. ¿Qué fue lo que le pasó en esa avioneta? No, yo no me acuerdo. No, yo tanto que anduve, no me acuerdo qué pasó, Vicky. Bueno, Muy yo bien. no sé, yo en muchos lugares cuando me montaba en esos aviones sentía la alegría incluso de las azafatas, diciendo, Francia, me alegra mucho que usted esté haciendo eso, gracias, y eso para mí es enorme, ver a la gente que cuando nos subimos en un avión diciendo, gracias por lo que hace, gracias por representarnos, estamos con ustedes, estamos aquí, eso ha sido muy bonito y bueno. Eso tiene que ser De muy ahí bonito. han pasado muchas cosas, pero no me acuerdo, Vicky, de tanto. Luego ahorita fuera de cámaras se va a acordar. Rápido estas preguntas. ¿Diálogo con disidencias de las FARC y con el ELN? ¿Sí o no? ¿Las disidencias son solo narcotraficantes o el ELN son solo narcotraficantes? ¿Conversar con esas personas, dialogar, sentarse? Bueno, el propósito mayor de este país debe ser lograr la paz, y la paz completa, la paz integral, la paz que permita a la gente en los territorios andar sin miedo, andar libremente. Y eso significa diálogo. La confrontación armada, pues, en más de 60 años no ha sido el camino. O sea, no ha dado los mayores resultados, el conflicto armado sigue campante y la gente sufriendo. Así que, por supuesto, hay que poner el diálogo en el centro con todos los actores armados, incluyendo los actores armados del Estado colombiano que también han contribuido de alguna manera por las dinámicas de la guerra, por el largo conflicto armado, a violentar los derechos humanos de los colombianos y colombianas. Pensiones. El tema de pensiones es muy importante. Se armó un bollo después del debate de Semana y El Tiempo por el tema de las pensiones. En concreto, ¿qué le dice a la gente sobre lo que ustedes están proponiendo en pensiones y con respecto a todas las críticas que surgieron? Para mí, la discusión debería centrarse en, bueno, cuáles son las realidades que tenemos los colombianos y colombianas que cotizan
primero, cuáles son las posibilidades de cotizar que tienen la mayoría de los colombianos y colombianas, o mejor todos, ¿sí? Porque los que cotizan y tienen las posibilidades de cotizar son una minoría. No olvidemos que la informalidad laboral es la mayoría, y esas personas que tienen esa informalidad laboral pues no logran llegar a cotizar. Sí, y si no cotizan, pues no van a tener nunca las posibilidades de una pensión. Y a esas personas el Estado en su vejez, que es una realidad hoy, pues tiene que atenderles, tiene que protegerles, tiene que cuidarles. Creo que hay que fortalecer el sistema de pensión público, ¿sí? Y que ese sistema de pensión público que se fortalezca contribuya para tener esos subsidios pensionales en términos de un proceso de solidaridad que contribuya a garantizar dignidad para las personas que son adultas mayores hoy y que nunca se han pensionado. Pero hay que lograr que quienes han cotizado logren pensionarse. Aquí lo que se está cuestionando es si el sistema privado hoy en Colombia permite, ¿sí?, que los cotizantes logren una pensión digna. Lo que se cuestiona es que el sistema privado de pensiones no permite que las mayorías que cotizan se logren pensionar. Eso es lo que se está cuestionando aquí. Si eso no está pasando, entonces hay que fortalecer en la responsabilidad del Estado, hay que fortalecer el sistema pensional público. Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo creo en términos de lo pensional. Pero algunos esas críticas, y escúcheme que le interrumpa, pero tenemos ya tan poquito tiempo, pero algunos lo que dijeron, y se lo voy a poner una frase para que usted me diga si es cierto o no es cierto, algunos lo que dijeron fue: Petro quiere expropiar los ahorros de los trabajadores en los fondos privados. ¿Qué decir de esa frase? No, la gente, el uribismo, sí, y la ultraderecha no sabe, cuando hablan de Petro, no saben hablar de otra cosa que la expropiación. Y bueno, si vamos a hablar de expropiación, hablemos claro, porque aquí hay más de 8 millones de víctimas, colombianos y colombianas, que de verdad han sido expropiados de sus tierras y de sus derechos. ¿Sí? Aquí quienes han expropiado han sido los que han gobernado este país. Y eso no es Petro, ese no es el pacto histórico. Entonces, colocan esas palabras sobre la sociedad para deslegitimar este proyecto que hemos venido haciendo. Con ese cuento de la expropiación y de que nos íbamos a volver como Venezuela, sí, le han impuesto eso a la sociedad colombiana, le han hecho creer eso a la sociedad colombiana, cuando los expropiados, los que han expropiado a la gente han sido otros. En mi experiencia, nosotros tenemos una experiencia en Cauca, de un proyecto que construyeron, Salvajina. Vaya, pregúntenle a los mayores, a los viejos de allá, que perdieron sus tierras. Ellos dicen, perdimos nuestras tierras, pero fue que el Estado se las expropió, porque construyó un proyecto y ni siquiera les indemnizaron, ni siquiera les pagaron por esas tierras, ni siquiera los colocaron en unos lugares donde podrían seguir viviendo en condición digna. La gente se empobreció con ese proyecto. Está Hidroituango, sí, un proyecto de represa que se construyó ahora. Pregúntele a cuántas familias sacaron de esas tierras para construir esa represa. Eso es una verdadera expropiación, ¿sí? Entonces, el proyecto económico que se ha impuesto aquí ha sido sobre la base de la no garantía de los derechos de la sociedad colombiana y sobre todo esa sociedad vulnerable, empobrecida, y ha sido sobre la garantía de la expropiación. Yo creo que hay que hablar en términos de expropiación del tema de la tierra, de por qué somos una sociedad tan desigual en términos del acceso a la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hoy Colombia no sabe cuál es nuestra nación? No sabemos cuál es, cuántas hectáreas de tierra tenemos, cuáles son las hectáreas de tierra que tiene la nación. ¿Por qué hoy no se sabe? Porque no hay un censo sobre eso. No hay un censo porque se requiere, y quienes han manejado este país requieren que la sociedad no sepa de cuáles son las tierras que tenemos para irlas expropiando al Estado e írselas entregando, ¿sí?, a sectores económicos privados con muchos intereses, ¿sí?,
que han ido cada vez creciendo sus hectáreas de tierra mientras la sociedad colombiana se va empobreciendo, mientras la sociedad colombiana hoy no tiene espacios donde producir comida, donde familias enteras no tienen donde sembrar una mate de plátano, como decimos en mi comunidad. Entonces hay que poner los conceptos como son. Y entonces cuando se habla de expropiación, eso empezó con la discusión sobre la tenencia de la tierra en este país. Que ahora, sí, Francia, que ahora lo... Dígame. No, que ahora lo ponen en términos de, como ya colocaron el concepto de expropiación, que lo que dijeron fue que Petro le iba a expropiar las tierras a la gente, ¿sí? Pues ahora pasan ese mismo concepto que les funcionó en las elecciones pasadas, les funcionó, entonces ahora lo colocan nuevamente ya para decirle a los pensionados y pensionadas que Petro va a afectar sus derechos. Al contrario, lo que queremos es que un sistema, ¿sí? Un sistema de pensiones privadas no expropie el bolsillo de los colombianos y colombianas que cotizan y que les permita realmente pensionarse. Francia, pero por ejemplo el cuento de la finca de Uribe o de las fincas de Uribe, que en un momento dado se puso sobre la mesa que entonces si había un gobierno de Petro y de Francia Márquez, porque ya yo la monto a usted en ese bus, que de pronto le ofrecían compra por las fincas a Uribe, o cuando se planteó en algún momento comprar las tierras de los ingenios por allá en el Cauca y el Valle del Cauca. ¿Eso, usted está de acuerdo con esa iniciativa? ¿Eso fue... ¿Qué piensa de eso? Bueno, lo que pienso es que cuando alguien plantea una compra, ¿sí? Justa, no se puede llamar una compra justa como expropiación, ¿sí? Y hay que reconocer que aquí hay tierras productivas que están haciendo nada ahí. Mientras la gente muere de hambre, las tierras están productivas, no están generando nada, no se produce nada en esas tierras. Y entonces, si hay una apuesta por transformar este país, por erradicar el hambre, pues erradicar el hambre de este país implica producción, implica fortalecer la productividad, implica cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Y una de las razones de inequidad y desigualdad y de la hambruna que vive Colombia hoy tiene que ver con el acceso a la tierra. Por eso, para mí, lo que hay que hacer es, por un lado, revisar el inventario, hacer un inventario de cuáles son las tierras que tiene el Estado, de esas tierras cuáles son aptas para productividad agrícola. Sí, en esas tierras entonces cuánto podemos producir en términos de fortalecer una economía para la vida, ¿sí? Una economía que sobre todo erradique el hambre, que erradique y que genere empleo y que genere condiciones de dignidad, que genere industria, que se pueda transformar muchos productos de los que produzcamos en Colombia, que fortalezca la producción nacional. Y en esos territorios entonces fortalecer esas economías para la vida, fortalecer, reitero, recuperar la soberanía alimentaria. El problema más grave que tenemos en términos que de ahí deriva todo, porque la gente no se va a dejar morir de hambre. Y si no se resuelve el problema del hambre, la inseguridad, el desempleo, esas situaciones van a seguir generando crisis, van a seguir generando inseguridad, incluso para la clase media, para la clase alta. Entonces, por un lado eso, por el otro lado tiene que ver con, bueno, si esta gente tiene ese poco de tierra, que mucha de esa tierra la han logrado acaparar en el marco de sus gobiernos, pues ahí toca que revisar, ahí hay la necesidad de que esta gente pueda sentarse en una apuesta de diálogo, de transformación de este país y con generosidad decir sí, vamos a producir en su efecto o vamos a aportar gran parte de esas tierras para que el Estado produzca, para que la sociedad colombiana produzca. ¿Cree en Dios? Siempre, siempre creo en Dios. ¿Y es rezandera o no es rezandera? Y creo en los ancestros y ancestras también. ¿Y es creo en las espiritualidades de la gente negra. Sí, no rezo mucho, voy a los velorios
reza mi mamá sí es una rezandera, yo no tanto, pero aprendo y conozco los cantos que tenemos. Nosotros tenemos particularidades de ¿Cómo son hacer esos cantos? Francia, nuestros espéreme porque usted, rituales. oiga, a mí me encanta Ujú. la música. Y si hay algo lindo, es el canto negro, el canto que tiene esas raíces africanas, que tiene tanto Sí, dolor además en esas letras y en esos sonidos. Por sí, favor, cantos regálenme. de velorios. No, Vicky, eso no Cánteme se un puede pedacito. cantar así. Eso, ¿Es malo? nosotros tenemos la creencia de que cuando Malo. no hay muerto y se canta música de muerto, llama muerto. Así que Ay, no, nosotros no calle la boca, creo cantamos. en Dios Padre Todopoderoso, mucho la bendición. Y Sí, no cante, por no, favor, no vaya a cantar. eso no lo hacemos así. Claro, claro, Eso claro, tiene entiendo. su respeto y tiene sus formas y nosotros creemos en eso. Creemos en que los cantos de muertos solo hay que cantarlos cuando hay un muerto. Entiendo perfectamente. ¿Y en fiestas, cuando hay matrimonio, hay otros cantos o no? Por ejemplo. Bueno, pues que los matrimonios son normales, son como O los ahí ya es matrimonios salsa, suyos. Ahí sí, salsa claro, de sí, ya todo. es salsa y todo eso. Currulao, le encanta el currulao, ¿verdad? Sí, me gusta mucho el currulao. Me ¿Te gusta acuerdas la de Bello, música. Puerto del Mar, mi buena aventura? Uy, pero usted tiene ¿No? buena voz, Vicky. Le rinde más cantando yo. Yo creo que sí. Estoy perdiendo el tiempo, Francia. Sí. Oiga, que se alisten 4.000 personas a pagar el mayor número de impuestos en Colombia si ustedes llegan a la presidencia. Pues yo creo que hay que hacer una justicia tributaria, ¿sí? Y la justicia tributaria consiste en que quienes más reciben, quienes más ricos son en este país, sean quienes más aportan. Y que esa justicia tributaria también defina a dónde se van a invertir esos recursos. Implica que los territorios donde el Estado nunca llega, más excluidos, más empobrecidos, es donde debe ir esa distribución de esos aportes tributarios. Y yo sí creo que ahí, en términos del modelo minero energético, yo sí creo que hay que hacer una revisión en términos de los pagos de los impuestos. En el papel, digamos, el sector minero energético aporta muchos impuestos, pero en la realidad, con las extensiones tributarias, terminan aportando nada, ¿sí? La relación es de 6% lo que aportan. Yo creo que quitar esas extensiones tributarias en esos sectores económicos va a contribuir, ¿sí?, a que el Estado tenga un mayor recaudo y ese mayor recaudo se vea reflejado en las transformaciones en el bienestar social, en salud, educación, agua potable, conectividad, saneamiento básico, generar estructura en términos de las regiones, de vías terciarias para que el campo vuelva a florecer, porque lo que ha florecido son las balas allá y no la producción. Entonces creo en la justicia tributaria y creo que ese debería ser el enfoque de quienes más ganan en términos monetarios en este país, en términos de una solidaridad, ¿sí? Sean quienes más aporten, y para mí el sector financiero, el sector minero energético, que recibe grandes utilidades por extensiones tributarias, ahí debe haber una revisión en términos de los impuestos. Francia, yo no la puedo dejar ir de aquí sin preguntarle, usted fue desplazada por la violencia, pero además usted también, entiendo, y usted me corrige si no, también ha tenido amenazas contra su vida muy grandes, incluso sufrió, entiendo, como un atentado. Sí, así es, Vicky. Eso es parte ¿Quién la de las desplazó? situaciones que hemos tenido que vivir por ¿Quién la desplazó? enfrentarnos. Bueno, pues yo en mi momento estuve enfrentándonos a defender nuestro territorio de la minería, tanto ilegal como inconstitucional, porque mi territorio fue entregado a empresas multinacionales y a personas foráneas que en 2009 querían desalojarnos.
La primera amenaza que yo recibí, la recibí por enfrentarme al despojo, sí, a propósito del tema de la expropiación que estábamos hablando, al despojo, por el otorgamiento de títulos mineros en nuestra comunidad de La Toma. Yo me hice abogada por esa situación. Nosotros logramos instaurar una tutela que en 2010 fue fallada por la Corte Constitucional, la sentencia T1045A de 2010, donde la Corte pudo suspender los títulos mineros que se habían entregado en nuestro territorio, que pues se entregaron sin consulta previa y en el marco del conflicto armado, ¿sí? Claro. Personas foráneas y a estas empresas, y que nosotros vimos en un momento como que el Estado, en vez de protegernos, se convirtió en una amenaza. En mi comunidad los líderes fueron declarados perturbadores de mala fe, terminaron de ser líderes a ser delincuentes, ¿sí? Por defender un territorio que hemos ocupado desde 1636, desde antes que Colombia fuera un Estado-nación, mi comunidad ha estado en ese territorio. Y entonces, pues, empezamos todo ese proceso y recibimos, yo recuerdo la primera amenaza con mi tío, Edward, que ayer cumplió tristemente 6 años de haber fallecido. Yo empecé mi lucha con él y recibimos la amenaza. El 6 de agosto del 2009 fue la primera vez que recibimos una amenaza. Nos daban en ese momento 48 horas para que nos fuéramos. Quien nos amenazaba en ese momento eran las Águilas Negras, así se enunciaban. Somos las Águilas Negras, ustedes están obstaculizando el desarrollo del departamento del Cauca porque no dejan entrar a las multinacionales, así textuales era el mensaje. Y nosotros empezamos a cuestionar al ministerio, al gobierno, a decir por qué estas empresas nos amenazan en nombre de las empresas multinacionales y en nombre del Estado. Decían, y no dejan avanzar las políticas del gobierno del presidente Uribe. Así nos decía textual los mensajes. Y de ese tiempo acá yo creo que hemos recibido más de 20 amenazas, ¿sí? Permanentes. Y siempre son los mismos mensajes. ¿Algún día le hicieron un atentado? En mayo, en mayo, sí, el 2019, el 4 de mayo del 2019 recibimos un atentado, nos tiraron una granada y nos hicieron unos disparos en un lugar donde estábamos 16 líderes y lideresas del norte del Cauca. Y pues estamos aquí de milagro y pues por alguna razón estamos aquí. Pero esto es una situación dolorosa. Nosotros nos salvamos, pero ¿cuántos líderes y lideresas no lo logran? ¿Cuántos líderes y lideresas son silenciados todos los días? Entonces, Vicky, eso es esa situación de dolor, de tristeza, de tener que salir huyendo uno de su casa, de hoy no poder andar tranquilo, de tener que sacar sus hijos del país porque siente que aquí sus hijos corren peligro, es parte de los desafíos que tiene esta sociedad. De verdad, la gente sufre, la gente, es doloroso esto tiene que cambiar y es por eso que estamos aquí. Pues yo lo que le quiero decir es que le deseo mucha suerte, Francia. Gracias por esta conversación extensa, pero donde usted me ha permitido tranquilamente preguntarle de absolutamente todo. Espero que esté celebrando con biche y arrechón. El 29 de mayo la invitamos, Vicky, a celebrar con nosotros, con un buen sancocho. Sancocho, pero ¿y el biche y ¿cómo se llama? Biche y arrechón, sí, señora. Hoy mismo. Oiga, Francia, ¿sabe que no le pregunté la palabra que significaba Uribe para usted? Una palabra. No, yo creo que este señor, yo no le desconozco su inteligencia y pues lástima y que su liderazgo no sea colocado al servicio de la vida, que sea con tanta mezquindad para con su pueblo, para con su gente. Francia, yo siempre me pregunto, ¿sabe, Vicky? Siempre me pregunto, la potencia de lo que este señor hubiera podido hacer si se coloca del lado de la justicia social, del lado de la dignidad humana, del lado de la lucha antirracial, del lado
de la paz, ¿no? Y no de ¿Está hacer enamorada? trizas la paz. De ¿Está la enamorada? vida, de la vida y Pero de no este tiene novio, país. hola. ¿No No, tiene no novio? tengo novio, Vicky, no tengo. O sea que está, Estoy buscando mi primer damo. bueno, recibiendo hojas de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Francia, por acompañarnos. Le van a empezar a llegar muchas hojas de vida, ya verá. Por ahí hay muchos pajaritos ya mirando a ver cómo tiran el zarpazo. ¿Y usted es difícil o qué? ¿Es difícil? No lo sé. El amor llega porque tiene que llegar cuando tenga que llegar. Pero se enamora fácil o es una mujer difícil. No, yo me enamoro fácil. Yo tengo mi corazoncito, Vicky. Bien puesto, pero lo tengo. Bueno, Francia, le pido que se vaya y se tome las fotos. Le juro que son 5 minutos, pero sin fotos no tenemos portada. ¿Oyó? Hágale, Vicky. Gracias. Bueno, Chao, chao, chao. Francia. Gracias por esta conversación. Un Bueno. abrazo. Para ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.